Le entregaron un lápiz de color para que pintara un futuro que nunca llegaría, mientras su presente se desvanecía en el pasillo de una terminal de autobuses. La pequeña Lina, de apenas 10 años, se aferraba a su cuaderno con la misma fuerza con la que se aferraba a la última promesa de su madre. Estaba sentada en un banco de plástico duro y frío en la estación central, un monstruo de cemento que tragaba y escupía gente sin cesar. El ruido era un martillo constante contra sus sienes. El chillido de los frenos, los anuncios metálicos por los altavoces, las conversaciones apuradas y el llanto de otros niños que, a diferencia de ella, sí tenían una mano a la que sujetarse. Su madre, Elena, se arrodilló frente a ella, y sus ojos, enrojecidos y brillantes, parecían dos pozos de pánico y amor. Mi amor, necesito que seas una niña muy, muy fuerte ahora, le dijo, con la voz temblorosa. Quédate aquí sentadita, y termina ese dibujo tan bonito de nuestra casa, ¿de acuerdo? Mamá solo va a comprar los boletos y vuelve enseguida. No te muevas de aquí, por nada del mundo. Lina asintió, con la inocencia intacta, confundida por la urgencia en su voz pero obediente como siempre. Su madre le dio un beso rápido en la frente, un beso que supo a sal y a despedida, y se perdió entre la multitud. Lina abrió su cuaderno y sacó sus lápices de colores. Sobre el papel, comenzó a trazar las líneas de su mayor sueño. Una casita de 2 pisos, con un tejado rojo y un enorme árbol en el jardín. Un roble fuerte donde podría colgar un columpio. Dibujaba con esmero, poniendo todo su empeño en cada detalle, como si al hacerlo pudiera materializar ese hogar y traer a su madre de vuelta más rápido. Pero el tiempo se estiró como una goma cruel. Pasó 1 hora. El sol que entraba por los sucios ventanales de la terminal cambió de posición. Pasaron 2 horas. El hambre comenzó a morderle el estómago y un nudo helado se instaló en su garganta. Su mirada, antes concentrada en el papel, ahora saltaba de rostro en rostro, buscando desesperadamente el de su madre. Cada mujer con el pelo oscuro que pasaba era una falsa alarma que le rompía un trocito más el corazón. De repente, un hombre apurado, con un maletín en la mano, tropezó con ella sin siquiera mirarla. El cuaderno voló de sus manos y aterrizó abierto en el suelo. La hoja con el dibujo de la casa, su obra maestra, se desprendió y quedó a merced de los pies indiferentes. Antes de que pudiera reaccionar, una bota pesada la pisó, rasgando el papel por la mitad. El sonido, aunque leve, retumbó en sus oídos como una explosión. El mundo se detuvo. Lina se arrodilló, recogiendo los 2 pedazos de su sueño roto. Las lágrimas, contenidas durante horas, finalmente se desbordaron, calientes y amargas, sobre el papel manchado. Y en ese instante lo comprendió todo: el beso, la prisa, la promesa. Su madre no iba a volver. La había dejado allí, sola, en medio de la nada, con el corazón y su único tesoro hechos pedazos. Un guardia de seguridad, un hombre de rostro cansado, la encontró así, hecha un ovillo en el suelo, sollozando y abrazando los restos de su dibujo como si fueran los restos de su propia vida. La levantó con suavidad y la llevó a una pequeña oficina, un cuarto frío, gris e impersonal. Las preguntas cayeron sobre ella como piedras. ¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Dónde están tus padres? Pero Lina no podía hablar. El nudo en su garganta era demasiado grande y las palabras se negaban a salir. Solo podía sollozar y proteger con todas sus fuerzas ese dibujo, la única prueba tangible de que alguna vez había tenido un hogar, aunque solo fuera en su imaginación. La puerta de la oficina se abrió de golpe, revelando la silueta de una mujer de aspecto severo y mirada gélida.
Observó a Lina con desdén y luego se dirigió al guardia con una voz cortante como el cristal. Llévensela. Su destino, ahora, es el orfanato. El orfanato Santa Rita se erguía ante ella como una fortaleza de ladrillos grises y ventanas vacías. Los muros altos parecían diseñados no tanto para proteger a los niños del mundo exterior, sino para aprisionar sus esperanzas en su interior. Un olor a desinfectante y a tristeza rancia flotaba en los pasillos largos y silenciosos, donde cada paso de Lina resonaba como una sentencia. La mujer de la mirada gélida, doña Carmen, era la directora del instituto. Era una figura austera, una mujer cuya sonrisa parecía haberse agriado con los años, y su voz era tan áspera como el uniforme que le entregaron a Lina después de despojarla de su propia ropa. Aquel atuendo raído y sin color era un recordatorio constante de que su identidad, su pasado, habían sido borrados. Sin embargo, en un rápido movimiento de manos temblorosas, Lina logró ocultar en el bolsillo interior de la chaqueta el único vestigio de su vida anterior: los 2 trozos de papel que contenían su hogar perdido. Era un secreto frágil en un mundo de reglas de hierro. La mayoría de los otros huérfanos la recibieron con la indiferencia que nace de la costumbre. Eran rostros endurecidos por la rutina del desamparo, acostumbrados al flujo constante de llegadas y partidas. Pero en medio de ese mar de apatía, una luz inesperada pareció brillar. Una chica mayor, de unos 14 años, llamada Clara, se le acercó con una sonrisa que desentonaba en aquel lúgubre ambiente. «No les hagas caso», le dijo con una voz suave. «Al principio todos son así. Con el tiempo te acostumbras. Soy Clara». Sus ojos curiosos se posaron en la forma en que Lina protegía su bolsillo. «¿Qué es eso que guardas con tanto celo?». La pregunta, aunque hecha en un tono amigable, activó todas las alarmas en el interior de Lina. Se encogió, dando un paso atrás, protegiendo instintivamente su tesoro. La desconfianza era un escudo que había aprendido a usar demasiado pronto. Clara no insistió, pero su mirada persistente dejó a Lina con una sensación de inquietud. Durante los días siguientes, Clara se convirtió en su sombra, ofreciéndole una porción extra de pan en la cena, mostrándole los rincones secretos del patio, siempre con esa sonrisa amable que no terminaba de llegar a sus ojos. Una noche, el terror de la terminal de autobuses volvió a asaltarla en sueños. Se despertó con un sobresalto, el corazón latiéndole desbocado en el pecho. La habitación estaba sumida en la penumbra, apenas iluminada por un tenue rayo de luna que se colaba por la ventana. Fue entonces cuando la vio. Una figura se movía sigilosamente cerca de su cama, casi sin hacer ruido. Era Clara. Estaba hurgando en el pequeño cajón donde Lina había escondido su boceto para protegerlo durante la noche. Un gemido de traición escapó de los labios de Lina, un sonido que rasgó el silencio del dormitorio. Clara se sobresaltó, y en ese instante la puerta se abrió de par en par. Doña Carmen apareció, su silueta recortada contra la luz del pasillo. ¡Silencio! ¿Qué es este escándalo hasta estas horas? Su mirada de acero se clavó en las 2 niñas, y luego en el papel que Lina había agarrado instintivamente del cajón. «Así que este es el problema», exclamó la directora, avanzando hacia ella. «Dame ese papelucho inútil ahora mismo». Lina retrocedió, abrazando los 2 trozos de papel contra su pecho como si fueran un escudo. «¡No!», gritó con una fuerza que no sabía que poseía. La furia de doña Carmen se intensificó. «Niña insolente, mañana a primera hora, ese pedazo de basura irá a donde pertenece, al fuego». La traición y la amenaza se cernían sobre Lina, dejándola más sola que nunca. Cada rostro amigo parecía ocultar una daga,
y su único recuerdo preciado estaba a punto de ser destruido para siempre. Si esta historia te está conmoviendo, deja tu like para demostrar tu apoyo a Lina y compártela para que más gente conozca su increíble lucha. Más tarde, cuando la directora se fue y las luces se apagaron de nuevo, Lina sintió un leve toque en su brazo. Era Clara, que se había acercado a su cama en la oscuridad. Lina se tensó, lista para defenderse, pero Clara le susurró, y su voz era apenas un murmullo cargado de una emoción extraña. «Perdóname, no quería asustarte. Es que cuando vi el papel de cerca, te juro que he visto esa casa antes. El árbol, el tejado rojo, me resulta extrañamente familiar». La confesión susurrada de Clara en la oscuridad fue como una pequeña semilla plantada en el terreno árido del corazón de Lina. A pesar del terror y la traición que había sentido momentos antes, esa declaración encendió una diminuta llama de esperanza. ¿Y si era verdad? ¿Y si Clara realmente conocía ese lugar? La posibilidad de que su dibujo no fuera solo una fantasía, sino un lugar real, un destino al que podría llegar, era un pensamiento demasiado poderoso para ignorarlo. La idea de que su madre pudiera estar esperándola allí, en la casa del roble gigante, era un bálsamo para su alma herida. Luchando contra sus instintos, que le gritaban que no confiara en nadie, Lina tomó una decisión. Con manos temblorosas, sacó uno de los trozos del papel y, bajo la escasa luz de la luna, se lo mostró a la chica mayor. Solo era la mitad superior, la que mostraba el tejado rojo y las ramas más altas del árbol. No quería revelar la imagen completa, aferrándose a una última pizca de cautela. Los ojos de Clara se abrieron de par en par al ver el fragmento. Fingió un asombro convincente. «Lo sabía», exclamó en un murmullo excitado. «Ese árbol es inconfundible. Está cerca de un viejo parque a las afueras de la ciudad. Mi padre me llevaba allí cuando era pequeña». Cada palabra era un anzuelo cuidadosamente cebado. Pintó un cuadro vívido de un lugar idílico, un refugio perfecto. «Escucha», continuó, acercándose más a Lina, su voz tejiendo una red de conspiración y promesas. «Si logramos salir de aquí, te puedo llevar. Podríamos encontrar a tu madre, pero tenemos que ser inteligentes y rápidas. Doña Carmen no nos dará otra oportunidad». El plan que propuso era arriesgado, casi suicida. Escapar esa misma noche, aprovechando el cambio de turno del vigilante nocturno. La perspectiva de reencontrarse con su madre eclipsó por completo la lógica y el miedo. Lina, desesperada por creer, aceptó. El plan de Clara era meticuloso, y eso lo hacía aún más creíble. La instruyó para que se deslizara sigilosamente hasta la despensa de la cocina y tomara algo de comida. Pan, algunas frutas, cualquier cosa que pudieran llevar para el viaje. Mientras Lina, con el corazón en un puño, cumplía con su parte del trato, Clara se encargaba de forzar la cerradura de una ventana en el lavadero. Horas más tarde, en el silencio más profundo de la madrugada, se encontraron en el punto acordado. Con la comida guardada en una pequeña bolsa, saltaron por la ventana hacia la libertad incierta del exterior. El aire frío de la noche las golpeó, pero para Lina era el aire de la esperanza. Corrieron, agachadas por el jardín, hasta llegar al muro trasero. Clara, siendo más alta y fuerte, trepó primero y luego ayudó a Lina a subir. Por un instante, al otro lado del muro, Lina se sintió libre. Pero esa sensación duró lo que un parpadeo. En cuanto sus pies tocaron el suelo de la calle desierta, la sonrisa de Clara se desvaneció, reemplazada por una mueca de desprecio. Le arrebató a Lina la bolsa con la comida. «Gracias por el recado, enana.
dijo con una frialdad que helaba la sangre. Lina se quedó paralizada, incapaz de comprender. ¿La casa? ¿Mi mamá? Balbuceó, confundida. Clara soltó una carcajada cruel. ¿De verdad te lo creíste? ¡Qué tonta! No existe ninguna casa. Solo necesitaba una cómplice para que me consiguiera comida y distrajera al vigilante si algo salía mal. Tu dibujo, idiota, no me importa en lo más mínimo. Con una última mirada de desdén, la empujó al suelo. Lina cayó sobre el asfalto frío, raspándose las manos y las rodillas. Vio cómo Clara se echaba a correr y desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo la comida y los últimos restos de su confianza en la humanidad. Unas luces cegadoras rompieron la oscuridad. El sonido de un motor se acercaba. Una patrulla de la policía, en su ronda nocturna, la encontró temblando en la acera. El regreso al orfanato fue humillante. Doña Carmen la esperaba con una furia silenciosa, que era mucho peor que los gritos. Sin decir una palabra, la agarró del brazo y la arrastró hasta una pequeña habitación en el sótano, un cuarto de aislamiento con una sola bombilla colgando del techo. Antes de cerrar la puerta con llave, se inclinó hacia ella. Nunca aprenderás, ¿verdad? Siseó. Hay personas que, como tú, nacieron para estar solas. Es tu destino. La puerta se cerró, sumergiéndola en la más absoluta oscuridad. Los meses que siguieron al intento de fuga se convirtieron en un largo y silencioso invierno para el alma de Lina. El castigo en el cuarto del sótano, aunque breve, había logrado su propósito: apagar la última chispa de rebeldía que quedaba en ella. Cuando finalmente le permitieron regresar a la vida comunal del orfanato, ya no era la misma niña. Se había construido una coraza invisible, una fortaleza de silencio tan impenetrable como los muros de Santa Rita. Ya no hablaba con nadie, evitaba cualquier contacto visual y pasaba las horas muertas en un rincón del patio, absorta en sus 2 pedazos de papel. Había conseguido pegarlos con un poco de cinta adhesiva encontrada, y se dedicaba a repasar una y otra vez las líneas del dibujo con sus dedos, como si el contacto pudiera reavivar el calor de un recuerdo que se desvanecía. Se había convertido en una sombra, una presencia casi etérea, que las otras niñas y los cuidadores habían aprendido a ignorar. La vida en el orfanato continuaba su monótono curso hasta que llegó el día del evento anual de beneficencia. Era el día más importante para doña Carmen, una ocasión en la que las puertas de la institución se abrían a patronos, donantes y figuras influyentes de la ciudad. El lugar sufría una transformación superficial. Los suelos brillaban, se colocaban flores en jarrones y a los niños se les vestía con sus mejores ropas, instruyéndoles para que sonrieran y se mostraran agradecidos. Era un teatro bien ensayado, cuyo objetivo era ablandar los corazones y abrir las billeteras de los visitantes adinerados. Entre la multitud de invitados de ese año se encontraba Arthur Valente, un enigmático multimillonario conocido tanto por su imperio empresarial como por su carácter reclusivo y su aversión a la vida social. Había acudido por pura obligación, presionado por su junta directiva para mantener las apariencias de filantropía. Su rostro era una máscara de aburrimiento y frialdad mientras estrechaba manos y escuchaba discursos vacíos. Su vida, un deslumbrante edificio de éxito material, se asentaba sobre los cimientos de un profundo vacío personal, una herida abierta desde una tragedia familiar que lo había cambiado todo años atrás. Mientras los otros huérfanos se esforzaban por captar la atención de los potenciales benefactores con canciones, poemas o simplemente sonrisas desesperadas, Lina permanecía ajena a todo el espectáculo. Había encontrado refugio en un rincón apartado del jardín, bajo la sombra de un viejo arbusto.
Sentada en el césped, había colocado su dibujo restaurado en el suelo y, con una pequeña piedra, trazaba círculos a su alrededor, perdida en su propio universo. Arthur, intentando escapar del sofocante salón principal, salió al jardín a tomar un poco de aire. Fue entonces cuando la vio. Su mirada se detuvo en esa pequeña figura solitaria. No fue la pena lo que le llamó la atención, sino la intensidad de su concentración, la forma en que su pequeño mundo parecía reducirse a ese trozo de papel. Había algo en su postura, en su aura de aislamiento autoimpuesto, que resonó en una frecuencia olvidada dentro de él. Era una mezcla de tristeza profunda y un desafío silencioso al mundo que la rodeaba, un sentimiento que él conocía demasiado bien. Movido por un impulso que no supo explicar, Arthur caminó lentamente hacia ella, sus costosos zapatos de cuero apenas haciendo ruido sobre la hierba. Se detuvo a una distancia prudencial para no asustarla. Lina levantó la vista, sus grandes ojos oscuros encontrándose con los de él. Eran ojos que habían visto demasiado, desprovistos de la inocencia propia de su edad. Arthur se agachó con una lentitud deliberada, poniéndose a su altura. No sonrió de forma condescendiente, ni usó un tono infantil. Simplemente la miró con una seriedad respetuosa. «Es un dibujo muy bonito», dijo con una voz suave, un timbre que sus socios y empleados rara vez escuchaban. Lina no respondió. Su única reacción fue cubrir rápidamente el dibujo con sus manos, protegiéndolo de la mirada del extraño. Pero fue demasiado tarde. Durante una fracción de segundo, Arthur había logrado ver la imagen completa. La casa con el tejado rojo, la silueta inconfundible de un gran roble a su lado. Y en ese instante, el tiempo se detuvo para él. El aire se le atascó en los pulmones y su corazón, ese músculo que creía dormido, dio un vuelco tan violento que lo dejó sin aliento. Frente a la reacción defensiva de la niña, Arthur no mostró impaciencia ni insistió. En lugar de eso, se quedó en cuclillas, manteniendo una distancia respetuosa. Rompió el tenso silencio hablando de algo inesperado. «Cuando yo era niño», comenzó, con la mirada perdida en un punto lejano del jardín, «también me gustaba dibujar. Pasaba horas creando mundos enteros en hojas de papel. Sobre todo, dibujaba castillos y naves espaciales». Su confesión fue tan genuina y desprovista de artificio que logró perforar una pequeña fisura en la muralla de Lina. No la trataba con la lástima condescendiente a la que estaba acostumbrada, sino con una inesperada camaradería, como si reconociera en ella a un igual. Él vio más allá de la niña sucia y silenciosa. Percibió la inteligencia y la resiliencia que se ocultaban tras esa fachada de indiferencia. Sin embargo, la imagen del dibujo seguía grabada en su retina, una fotografía mental que se negaba a desaparecer. La familiaridad de esa casa y de ese árbol era tan absurda, tan ilógica, que sacudió los cimientos de su mundo ordenado y predecible. Movido por una determinación súbita y visceral que lo tomó por sorpresa a sí mismo, Arthur se puso de pie. Dejó a Lina en su rincón y caminó con paso decidido de vuelta al edificio, atravesando el salón lleno de gente sin ver a nadie. Su destino era la oficina de doña Carmen. Entró sin llamar, interrumpiendo una conversación que la directora mantenía con otro benefactor. La mujer lo miró, primero molesta por la interrupción y luego asombrada al reconocer al hombre más poderoso de la ciudad. Arthur fue directo al grano, sin preámbulos. «Quiero iniciar los trámites para convertirme en el tutor legal de la niña que está en el jardín», anunció con una voz que no admitía réplica. El silencio en la oficina fue total. Doña Carmen parpadeó varias veces, incrédula. «¿Se refiere a Lina?», balbuceó.
Pero, señor Valente, esa niña es complicada. Tiene un comportamiento muy difícil. Es introvertida. No se relaciona. Intentó disuadirlo, pintando un retrato desolador del carácter de la niña, quizás temiendo perder a una interna o simplemente por la inercia de su propia negatividad. Pero la resolución en los ojos de Arthur era de acero. «Mis abogados se pondrán en contacto con usted mañana a primera hora», zanjó, dando por terminada la conversación. «Quiero que el proceso se acelere al máximo». La noticia de la propuesta corrió por el orfanato como la pólvora, llegando a oídos de Lina a través de los susurros de las otras niñas. La reacción inicial de Lina no fue de alegría, sino de pánico puro. Para ella, un adulto poderoso mostrando un interés repentino solo podía significar una cosa: una nueva forma de control, una jaula más grande y dorada. Pero una jaula al fin y al cabo. ¿Qué querría ese hombre de ella? El miedo a lo desconocido era abrumador. Se encerró aún más en sí misma, negándose a hablar con los asistentes sociales que intentaron explicarle la situación. Al ver su resistencia, Arthur decidió que debía hablar con ella de nuevo, esta vez lejos de las miradas curiosas. Consiguió que le permitieran verla a solas en la biblioteca del orfanato, un lugar tranquilo y polvoriento. Lina estaba sentada en una silla, pequeña y desafiante. Arthur se sentó frente a ella. «Lina», dijo con calma, «sé que estás asustada, y tienes todo el derecho a estarlo. No voy a pedirte que confíes en mí. Pero quiero que sepas algo. No estoy buscando una hija, ni quiero obligarte a nada. Solo quiero darte la oportunidad de tener un hogar de verdad». Hizo una pausa, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Y hay algo más. Quiero ayudarte a descubrir qué significa realmente ese dibujo tuyo. Te doy mi palabra de que haré todo lo posible para resolver ese misterio contigo». La palabra misterio captó la atención de Lina. Era la primera vez que alguien se refería a su dibujo como algo más que un simple garabato o un pedazo de basura. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Arthur. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, miró a un adulto a los ojos y no vio lástima, ni irritación, ni indiferencia. Vio una curiosidad honesta, una intensidad que parecía compartir su propia necesidad de respuestas. Un torbellino de emociones la sacudió: miedo, duda y una pizca de una esperanza que creía muerta. Después de un largo silencio que pareció durar una eternidad, su voz, apenas un susurro ronco por el desuso, formuló la única pregunta que importaba. «¿Por qué?». Arthur la miró fijamente, y su respuesta fue la llave que comenzó a abrir la puerta de su corazón cerrado. «Porque esa casa del dibujo», dijo, su voz cargada de una extraña certeza. «Creo que yo he estado en ella. El traslado de Lina a la mansión de Arthur Valente fue como pasar de un planeta a otro sin una transición adecuada. El opresivo silencio del orfanato fue reemplazado por un silencio diferente. Uno vasto y pulcro que resonaba en los techos altos y los pasillos de mármol. Era un mundo de lujo silencioso y espacios enormes que, al principio, la intimidaban más que la Comforted. Arthur, demostrando una paciencia y una percepción sorprendentes, entendió su temor. No la agobió con atenciones, ni la forzó a adaptarse a un ritmo que no era el suyo. Le asignó una suite de habitaciones que parecían más grandes que todo el dormitorio de Santa Rita, y le dijo con sencillez: «Este es tu espacio. Siéntete libre de hacer lo que quieras». Contrató a una tutora amable y de voz suave llamada Isabel, y a una psicóloga infantil especializada en traumas, la doctora Elena, quienes abordaron a Lina con delicadeza y respeto. Lentamente,
Como una flor que se abre con cautela tras una larga helada, Lina comenzó a bajar sus defensas. El miedo dio paso a una frágil sensación de seguridad, pero la incógnita de su dibujo seguía siendo el eje central de su existencia. Mientras Lina se aclimataba a su nueva realidad, Arthur desplegaba todo el poder de sus recursos para desentrañar el enigma de Elena, la madre desaparecida. Contrató a un equipo de los mejores investigadores privados del país, hombres y mujeres acostumbrados a encontrar lo inencontrable. Les proporcionó la escasa información que Lina había podido darle: un nombre de pila, una descripción física vaga y la historia del abandono en la terminal. Los investigadores se sumergieron en bases de datos, registros públicos y archivos olvidados, pero Elena parecía de haberse desvanecido como un fantasma. No había rastro de ella después de ese fatídico día. La única pista tangible, el único ancla a la realidad, seguía siendo el dibujo. Arthur le pidió a Lina que lo volviera a dibujar, esta vez en una hoja grande, animándola a añadir cualquier pequeño detalle que pudiera recordar, por insignificante que pareciera. Lina, ahora sintiendo que su arte era valorado, se dedicó a la tarea con una concentración absoluta, añadiendo la textura de la corteza del árbol, la forma de las tejas, una pequeña mancha en una de las ventanas. La investigación de Arthur, sin embargo, tomó un rumbo paralelo y mucho más personal. Escaneó los 2 trozos originales del dibujo con una resolución altísima y los unió digitalmente en su ordenador. Luego, utilizando un software avanzado de reconocimiento de imágenes y superponiéndolo a mapas satelitales y archivos de propiedades, comenzó una búsqueda obsesiva. Pasaba noches enteras en su despacho, rodeado de planos antiguos y documentos catastrales, comparando la creación de Lina con miles de imágenes. Era una aguja en un pajar. Sus empleados pensaban que era una excentricidad de millonario, un capricho, pero para Arthur se había convertido en una misión. Una noche, mientras el resto de la mansión dormía, estaba a punto de rendirse. Sus ojos estaban cansados. La pantalla del ordenador le devolvía un brillo borroso. Estaba mirando una vieja fotografía aérea de una zona rural que su familia había poseído décadas atrás. Y entonces lo vio. No era una similitud, no era una coincidencia. La disposición de la casa, el ángulo del tejado, la posición exacta del roble solitario a su lado, todo era idéntico. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo, dejándolo sin aire. No era una casa parecida. Era la casa de campo donde había pasado los veranos de su infancia, antes de que la tragedia golpeara a su familia, antes de que se mudaran a la ciudad y la propiedad fuera vendida para luego caer en el abandono. Un torbellino de emociones lo asaltó: confusión, incredulidad y una creciente sensación de que estaba al borde de un descubrimiento monumental. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una niña abandonada, sin ninguna conexión aparente con él, haber dibujado con tanta precisión un lugar tan íntimamente ligado a su propio pasado? Las piezas del rompecabezas estaban esparcidas sobre la mesa, pero no encajaban de una manera lógica. Sin embargo, la evidencia visual era irrefutable. El dibujo de Lina no era un sueño, era un recuerdo. Pero, ¿el recuerdo de quién? Se levantó de su silla, el corazón martilleándole en el pecho con una urgencia que no sentía desde hacía años. Cruzó el pasillo hasta el teléfono de su estudio, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa, conectando puntos que antes eran invisibles. Descolgó el auricular y marcó el número de su jefe de seguridad, un hombre que estaba a su servicio las 24 horas del día. Su voz, cuando habló, era firme y cargada de una nueva
e inquebrantable determinación. «Prepara el coche. Vamos hacia hacer un viaje por la mañana, temprano», ordenó. Hizo una pausa, su mirada fija en la imagen de la casa en la pantalla. «Y hay algo más. Quiero que encuentres la escritura original y todos los documentos relacionados con la antigua casa de campo de mi familia. Revuelve lo que tengas que revolver. Lo necesito para el amanecer. Ahora». A la mañana siguiente, el sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el lujoso sedán de Arthur se deslizaba por carreteras secundarias, dejando atrás el bullicio de la ciudad. Lina iba en el asiento trasero, en silencio, observando cómo el paisaje urbano se transformaba en campos verdes y colinas onduladas. No había hecho preguntas cuando Arthur, con una seriedad solemne, le había dicho que iban a visitar un lugar especial. Confiaba en él. Era un sentimiento nuevo y frágil, pero que se fortalecía cada día. El coche finalmente se detuvo frente a una verja oxidada y medio caída que daba paso a un camino cubierto de maleza. Más allá, semiescondida por la vegetación salvaje, se erguía una estructura de piedra y madera que alguna vez debió ser hermosa. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas como ojos vacíos y un tejado parcialmente hundido. Sin embargo, al verla, Lina se quedó sin aliento. A pesar de su estado de abandono, era inconfundible. La casa de su dibujo. Y a su lado, majestuoso e imponente a pesar de sus ramas retorcidas por el tiempo, se alzaba el gran roble. «El árbol», susurró, con los ojos muy abiertos, señalando con un dedo tembloroso. Era real. Todo era real. Arthur la ayudó a bajar del coche y juntos caminaron por el sendero cubierto de hierba. Para él, cada paso era un viaje en el tiempo, un regreso a un pasado agridulce, lleno de risas infantiles y sombras dolorosas. Para Lina, la experiencia era aún más extraña. Nunca había estado físicamente en ese lugar, estaba segura de ello, pero una inquietante sensación de déjà vu la envolvía. Era como caminar por un sueño que había tenido 1000 veces. Mientras exploraban los restos de la casa, con el polvo danzando en los rayos de luz que se colaban por el techo roto, fragmentos de sensaciones asaltaban la mente de Lina. No eran imágenes claras, sino ecos sensoriales. El eco de una risa femenina, la melodía lejana de una canción de cuna, el olor a lavanda y a madera vieja. Eran impresiones fantasmales, recuerdos que no le pertenecían a su memoria consciente, sino que parecían incrustados en una capa mucho más profunda de su ser. Arthur observaba sus reacciones en silencio, cada vez más convencido de que la conexión entre la niña y esa casa trascendía cualquier explicación lógica. Guiado por la fuerza de sus propias memorias, Arthur subió con cuidado por una escalera que crujía peligrosamente hasta el segundo piso. Se dirigió a la que había sido su habitación de adolescente. Las paredes estaban desconchadas y el suelo cubierto de escombros, pero la distribución del espacio seguía intacta en su mente. Se acercó a una de las paredes, una que recordaba especialmente bien. Golpeó suavemente la superficie con los nudillos hasta que encontró un punto donde el sonido era hueco. Con la ayuda de una pequeña palanca que había traído, forzó la tabla suelta. Detrás, en un compartimento secreto que había construido en su juventud para guardar sus tesoros, había una vieja caja de madera. Estaba cubierta de polvo y telarañas. Con el corazón latiéndole con fuerza, la sacó y la abrió. Dentro había un montón de objetos de su adolescencia, cómics, una navaja y un fajo de fotografías antiguas. Comenzó a pasarlas una por una. Fotos de sus padres, de amigos de la infancia, de veranos largos y despreocupados. Y entonces sus dedos se detuvieron en una de ellas. La imagen lo golpeó con la fuerza de una revelación divina.
En la fotografía, un Arthur de 17 años, con el pelo revuelto y una sonrisa arrogante, abrazaba por los hombros a una niña mucho más joven, de unos 12 años. Era su hermana pequeña. La niña tenía una sonrisa radiante, ojos brillantes y un aire travieso. La hermana a la que había adorado y a la que no había vuelto a ver en casi 20 años. La hermana que se había escapado de casa una noche, después de una discusión terrible con sus padres, por un asunto que él nunca llegó a comprender del todo. La hermana cuyo nombre, grabado en el reverso de la foto con una caligrafía infantil, hizo que todo el universo encajara en su sitio. El nombre era Elena. Un nudo se formó en su garganta, ahogándolo. Todas las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar de golpe, formando una imagen tan increíble como dolorosa. Elena, su hermana pequeña, perdida durante tanto tiempo. La madre de Lina. La conexión que había sentido con la niña no era una casualidad. Era sangre. Era familia. En ese momento, Lina, que lo había seguido en silencio, se acercó y miró la fotografía que él sostenía con manos temblorosas. Sus pequeños ojos se fijaron en el rostro sonriente de la niña de la imagen. No había duda, a pesar de los años y las dificultades que seguramente había enfrentado. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Lina mientras levantaba la vista hacia Arthur, su voz apenas un soplo de aire. «Es mamá», dijo. Arthur la rodeó con sus brazos, abrazándola con una fuerza protectora, mientras la verdad abrumadora los envolvía a ambos en un silencio cargado de 2 décadas de dolor, pérdida y, finalmente, un milagroso reencuentro. La niña que había rescatado del abismo de la soledad era su sobrina. La revelación en la casa abandonada transformó la naturaleza de la búsqueda de Arthur de manera radical. Ya no era un acto de filantropía o la resolución de un intrigante misterio. Se había convertido en una cruzada personal, la misión más importante de su vida. La conexión instantánea que había sentido con Lina, esa extraña resonancia en su alma, ahora tenía una explicación clara y poderosa. Era el lazo de la sangre, un eco familiar que había sobrevivido a 2 décadas de silencio y distancia. El rostro de su hermana Elena, congelado en el tiempo en esa vieja fotografía, se superponía ahora al de la madre desesperada que había dejado a su hija en una terminal de autobuses. La urgencia que sintió fue abrumadora. Cada minuto que pasaba era un minuto más en que su sobrina vivía sin su madre, y su hermana en paradero desconocido. Arthur movilizó su vasto imperio con una ferocidad sin precedentes. La discreción fue reemplazada por una ofensiva total. Las recompensas por información se multiplicaron, y su equipo de investigadores, ahora impulsado por la intensidad de su jefe, recibió carta blanca para utilizar cualquier recurso, sin importar el coste, para encontrar a Elena Valente. La nueva información, el nombre completo de Helen y su conexión con la familia Valente, fue la llave que abrió puertas que antes estaban selladas. Los investigadores, que antes se movían a ciegas, ahora tenían un punto de partida, un pasado que rastrear. Pronto, la imagen de la vida de Elena durante los últimos años comenzó a emerger de las sombras, y lo que descubrieron era desolador. Elena no había desaparecido voluntariamente del todo. Tras huir de casa en su adolescencia, había luchado por sobrevivir, pasando por trabajos precarios y moviéndose de ciudad en ciudad. Su vida dio un giro oscuro cuando conoció a un hombre llamado Ricardo Vargas. En público, Ricardo era un pequeño empresario con un encanto superficial, pero en privado, era un individuo controlador y violento, con conexiones en el submundo criminal. Elena había caído en su red, quedando atrapada en una relación abusiva de la que le era imposible escapar.
Vivía bajo una constante amenaza, aislada de cualquier posible red de apoyo. El equipo de Arthur descubrió que Ricardo la mantenía bajo un estricto control financiero y psicológico. Cualquier intento de Elena por contactar a su familia o viejos amigos era brutalmente sofocado. Fue en ese contexto de miedo y opresión que nació Lina. La niña se convirtió en el único rayo de luz en la oscura existencia de Elena, pero también en su mayor vulnerabilidad. El dibujo de la casa de la infancia no era, como Arthur había pensado inicialmente, un sueño de futuro. Era un acto de anclaje, una forma de escapismo mental. Elena le dibujaba a Lina una y otra vez el único lugar en el mundo donde se había sentido verdaderamente segura y amada, transmitiéndole a su hija, a través del arte, un legado de paz que ella misma ya no poseía. Era una forma de mantener viva una parte de sí misma que Ricardo intentaba aniquilar. Con esta nueva perspectiva, el acto de abandono en la terminal de autobuses se resignificó por completo. No fue un acto de crueldad, sino de supremo sacrificio. Los investigadores reconstruyeron los eventos de ese día y descubrieron que Ricardo había proferido una amenaza directa contra la vida de Lina. Elena, al darse cuenta de que no podía proteger a su hija por más tiempo dentro de esa jaula de violencia, tomó la decisión más desgarradora que una madre puede tomar. Dejar a Lina en un lugar público y concurrido fue su única y desesperada opción. Una apuesta terrible con la esperanza de que alguien encontrara a su hija y le diera la oportunidad de una vida segura, lejos del monstruo que las acechaba. Había sacrificado su propio corazón, su derecho a ser madre, para salvar a la persona que más amaba en el mundo. El abandono fue, en realidad, un acto de liberación. Arthur escuchaba cada nuevo detalle con una mezcla de furia y profundo dolor. La culpa por no haber buscado a su hermana antes lo carcomía, pero esa culpa se convertía en combustible para su determinación. La prioridad ahora era doble: encontrar a Elena y asegurarse de que Ricardo Vargas pagara por cada segundo de sufrimiento que había infligido. La investigación se centró en el paradero actual de Ricardo, siguiendo un rastro de negocios turbios y deudas. Fue entonces cuando llegó una llamada que lo cambió todo. El investigador principal contactó a Arthur, su voz tensa por la emoción del hallazgo. «Señor Valente, hemos localizado a Vargas. Está en un apartamento en la zona portuaria. Pero hay algo más. Hemos conseguido acceso a una unidad de almacenamiento que él alquilaba. Dentro, entre otras cosas, hemos encontrado una caja con pertenencias de su hermana». El investigador hizo una pausa antes de continuar. «Y dentro de esa caja, señor, encontramos una carta. Una carta sin enviar, escrita con la caligrafía de Elena. El sobre simplemente dice: para mi Lina». La noticia de la carta fue el catalizador que Arthur necesitaba. De inmediato, puso en marcha un operativo impecable y sigiloso. Utilizando su considerable influencia y las pruebas de actividades ilícitas que sus investigadores habían recopilado sobre Ricardo Vargas, coordinó con las autoridades para asegurar una intervención rápida y eficaz. No quería un escándalo mediático, solo justicia. En cuestión de horas, sin violencia ni fanfarria, Ricardo fue detenido en su apartamento de la zona portuaria. Las acusaciones iban mucho más allá de sus negocios turbios. Incluían coacción, maltrato y otros cargos graves que garantizarían que pasara un largo tiempo tras las rejas. La amenaza que se había cernido sobre Elena y Lina durante años fue finalmente neutralizada, desmantelada pieza por la maquinaria silenciosa pero implacable de Arthur. Con Ricardo fuera de juego, el camino hacia esta Elena estaba, por fin, un poco más despejado.
El investigador principal le entregó personalmente la carta a Arthur, un sobre amarillento que parecía contener el peso de un mundo de dolor. Esa misma tarde, en la tranquila biblioteca de la mansión, Arthur se sentó junto a Lina. La niña, que había notado la tensión y la actividad febril de los últimos días, lo miraba con expectación. Arthur sostuvo el sobre en sus manos por un momento, sintiendo la fragilidad del papel y la fuerza de las emociones contenidas en él. «Lina», dijo con voz suave, «hemos encontrado algo que tu mamá escribió para ti». Con sumo cuidado, abrió el sobre y desdobló la hoja de papel. La caligrafía de Elena era elegante pero temblorosa, las palabras apretadas como si hubieran sido escritas con una urgencia desesperada. Arthur comenzó a leer en voz alta, su voz quebrándose en ocasiones al dar vida a la voz de su hermana perdida. La carta era un torrente de amor y arrepentimiento. Elena explicaba el miedo asfixiante en el que vivía, la sensación de estar en una trampa sin salida. Describía su amor infinito por Lina, llamándola su pequeña luz en la oscuridad, la única razón por la que había seguido luchando. Pedía perdón una y otra vez por la decisión que había tomado en la terminal. «Cada segundo desde que te dejé, mi corazón ha estado tan roto como ese dibujo que tanto te gustaba», leía Arthur. «Pero tienes que saber, mi amor, que lo hice para salvarte. Él nunca te habría dejado ser libre. Mi único deseo era que encontraras un lugar seguro, un hogar cálido como el de la casa del Gran Roble, ese refugio de mi infancia que intenté darte a través de mis trazos». La carta detallaba su plan fallido. Esperaba que las autoridades encontraran a Lina y la llevaran hasta un lugar protegido, mientras ella intentaba desaparecer para siempre, atrayendo la atención de Ricardo lejos de su hija. Era un testamento de sacrificio, una explicación que absolvía a Elena de cualquier culpa y la elevaba a la categoría de heroína a los ojos de su hermano y de su hija. Lina escuchaba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión. Su madre no la había abandonado, la había salvado. Arthur continuó leyendo, la carta acercándose a su final. Parecía que Elena había perdido toda esperanza de volver a ver a su hija, escribiendo la carta como un mensaje en una botella lanzado a un océano de incertidumbre, con la esperanza de que algún día, de alguna manera, llegara a su destinataria. Y entonces, justo en el último párrafo, apareció una frase que hizo que el corazón de Arthur se detuviera. Era una hebra de esperanza en medio de la desolación. Si por algún milagro logro escapar de este infierno, si consigo ser libre, solo hay un lugar al que iré a buscar refugio. Es el único sitio, además de nuestro hogar de la infancia, que alguna vez me ofreció paz. Iré junto al sonido del mar, al lugar donde las hermanas del convento de la Estrella del Mar me ayudaron una vez, hace mucho tiempo, cuando no tenía a nadie más. La frase colgó en el aire, vibrando con un potencial inmenso. No era una dirección exacta, no era una garantía, pero era una pista concreta y real. Arthur dejó la carta sobre la mesa y miró a Lina, cuyos ojos llorosos ahora brillaban con una nueva luz. La esperanza, que había estado enterrada tan profundamente, comenzaba a brotar. Inmediatamente, Arthur se dirigió a su despacho, seguido de cerca por la niña. Desplegó un mapa del país sobre su gran escritorio de caoba. «Convento de la Estrella del Mar», murmuró para sí mismo, mientras sus dedos recorrían la costa. Su equipo de investigación, contactado de inmediato, se puso a trabajar. Minutos después, la confirmación llegó. Existía un pequeño y poco conocido convento con ese nombre,
situado en una remota y pintoresca ciudad costera a cientos de kilómetros de distancia, un lugar famoso por su tranquilidad y su aislamiento. Arthur señaló el punto en el mapa, un pequeño punto junto al océano azul. Miró a Lina, y por primera vez en muchos años, una sonrisa genuina y llena de confianza iluminó su rostro. «Vamos a buscarla», dijo, su voz firme y llena de una promesa inquebrantable. Lina asintió, una mezcla de miedo y una alegría abrumadora burbujeando en su interior. El viaje final estaba a punto de comenzar. El viaje a la ciudad costera fue un trayecto suspendido en el tiempo, una mezcla de ansiedad febril y esperanza contenida. Arthur conducía él mismo, con Lina a su lado, mientras el paisaje se transformaba en una sinfonía de verdes intensos y el azul brillante del océano que aparecía y desaparecía entre las colinas. El aire, al bajar las ventanillas, olía a sal y a libertad. Llegaron al pueblo al atardecer, un conjunto de casas blancas con tejados de terracota que descendían hacia una bahía tranquila. El convento de la Estrella del Mar no era un edificio imponente, sino una construcción humilde y encalada, rodeada por un jardín de flores silvestres y olivos. Un lugar que parecía emanar una paz ancestral. Arthur y Lina se acercaron a la pesada puerta de madera y tocaron la campana. Una monja anciana, de rostro surcado por arrugas amables, les abrió la puerta. Arthur, con la voz cargada de una emoción que apenas podía controlar, explicó el motivo de su visita. No dio detalles innecesarios. Simplemente preguntó por una mujer llamada Helena, que podría haber buscado refugio allí. La monja los observó con sus ojos sabios y, al ver la mirada expectante de Lina, una suave sonrisa de comprensión se dibujó en sus labios. No hizo preguntas. Simplemente asintió y les hizo una seña para que la siguieran. Los condujo a través de un claustro silencioso, donde ni el único sonido era el murmullo de una fuente y el canto de los pájaros. Se detuvo frente a una puerta sencilla en el ala de la hospedería. «Ha estado muy enferma y asustada», susurró la religiosa. «Pero es fuerte. El mar la está sanando». Con un último gesto de aliento, se retiró, dejándolos solos frente a su destino. Arthur tomó aire, su mano temblando ligeramente al posarse sobre el pomo. Miró a Lina, quien asintió con una valentía que lo llenó de orgullo. Abrió la puerta lentamente. La habitación era austera, con una cama, una pequeña mesa y una ventana que se abría al océano. Y en la cama, de espaldas a la puerta, había una figura delgada, observando las olas. Al oír el ruido, la mujer se giró lentamente. Su rostro estaba demacrado, su mirada cansada y llena de sombras, pero en el instante en que sus ojos se posaron en Lina, toda la fatiga pareció desvanecerse, reemplazada por una incredulidad radiante. Era Helena. El tiempo se detuvo. «¿Lina?», susurró, su voz rota, como si temiera que fuera una alucinación. Lina no pudo responder con palabras. Con un sollozo que llevaba el peso de todo su dolor y anhelo, corrió hacia la cama. El reencuentro fue un torbellino de lágrimas, abrazos y palabras entrecortadas. Madre e hija se aferraron la una a la otra como si temieran que el mundo pudiera separarlas de nuevo. Arthur se quedó en el umbral, un testigo silencioso y conmovido, permitiéndoles tener su momento. Cuando Helena finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su hermano mayor, una nueva ola de emoción la sacudió. Eran dos extraños unidos por un pasado compartido, dos almas marcadas por la misma tragedia familiar, ahora reunidas por un milagro encarnado en una niña y su dibujo. No hubo recriminaciones, solo el perdón tácito y la pena por todos los años perdidos. En ese pequeño cuarto de convento,
Con el sonido del mar como telón de fondo, una familia rota comenzó a remendar sus piezas. Meses después, la escena era radicalmente diferente. El sol de la tarde bañaba el exuberante jardín de la mansión de Arthur. Helena, ya recuperada, con la salud restaurada y una luz nueva en su mirada, reía mientras empujaba suavemente a Lina en un columpio que colgaba de las fuertes ramas de un enorme roble, un árbol que rivalizaba en majestuosidad con el de su dibujo. Lina ya no era la niña silenciosa y asustada. Su risa resonaba en el aire, clara y libre. Arthur observaba la escena desde la terraza, con una serenidad que no había sentido en décadas. Se acercó a ellas, llevando en sus manos un marco de madera oscura. Se lo entregó a Lina. Dentro, protegido por un cristal, estaba el dibujo original de la casa, ahora meticulosamente restaurado por un experto. La cicatriz del rasgón era apenas una fina línea, un recordatorio del viaje que los había llevado hasta ese momento. Arthur se arrodilló junto a Lina y Helena, su mirada pasando de la una a la otra. Durante años, comenzó, su voz profunda y reflexiva, creí que mi fortuna, mis empresas, mis posesiones, eran la medida de mi valor. Construí un imperio para llenar un vacío que no entendía. Hizo una pausa, su mirada deteniéndose en el papel enmarcado. Estaba equivocado. Este dibujo roto, esta simple hoja de papel valía infinitamente más que todo lo que yo poseía. No por la casa que representaba, sino por el camino que te obligó a recorrer, Lina. Te trajo a mí, y nos trajo de vuelta a tu madre. Miró a su hermana, luego a su sobrina, y su corazón se llenó de una gratitud abrumadora. Me enseñó que la verdadera fortuna no se cuenta en cifras en una cuenta bancaria, se encuentra aquí. Puso una mano sobre su pecho. Es la familia, el amor, la redención. Ustedes dos son mi verdadera riqueza. Los tres se fundieron en un abrazo, un círculo de amor finalmente completo. Juntos miraron la imponente casa de piedra que ahora era, sin lugar a dudas, su hogar. Un hogar entero y real, como el dibujo que, después de tanto sufrimiento, por fin descansaba completo y en paz.